Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y pues bienvenidos este sábado que estamos transmitiendo en vivo esta entrevista aquí con varios de los ponentes que van a estar en la certificación internacional de boxeo. Y bueno, pues el día de hoy nos corresponde a nuestro país, a México, hablar de un poquito del tema de lo que van a ellos a desarrollar dentro de esta certificación. Ya mucha gente muy animada. Seguramente Perla ya no puede dormir ahorita de estar recabando los datos y mandando ahí los mensajes y todo lo demás de confirmación. Y bueno, pues un saludo para la licenciada Perla Vizcarra y a todo el equipo que es el staff que le da esa base y ese soporte a la institución. Y bueno, saludando a todos los ponentes, a Kira, el psicólogo Akira Esqueda, Antonio Moguel, a Juan Pablo, a Ricardo Covarrubias. Y bueno, este último nos va a hablar, Ricardo, de cómo se pueden inscribir todavía, porque todavía están mandando mensajes por ahí, y si todavía están a tiempo o ya se resignan a verlo en video posteriormente. ¿Cuál es la recomendación? Adelante, Bueno, ¿cómo Ricardo. estás? Bien, Gracias, Jorge. ¿Cómo excelente. están? Saludos a Kira, Toño, profesor Juan Pablo. Muchas gracias, buenas tardes. Y pues sí, todavía estamos en proceso de inscripciones. En teoría cerramos las inscripciones el 10 de junio porque teníamos ya más de 1000 participantes, pero ante la insistencia de mucha gente por inscribirse, tuvimos que hacer un formato de inscripción extemporánea, el cual se les está enviando a la gente de manera individual para que se puedan inscribir. Ya no están los formatos en la página, o sea, la gente va a entrar a la página y ya no va a haber formatos de inscripción, pero ahí mismo puede escribir y decir, oye, yo me quería inscribir, pero ya no alcancé. Entonces le mandamos de manera individual una liga de un formato extemporáneo para que por ahí se inscriban, ¿no? Teníamos hasta hoy en la mañana un poquito más de 1200 personas inscritas de 18 países. Se sumaron, como te decía, a los países que teníamos aquí en América, se sumaron todavía aquí República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, de Europa pues tenemos España, Portugal, Inglaterra. Entonces, bueno, rebasó los alcances que nosotros teníamos propuestos y qué bueno, ¿no? Entonces, en este caso, pues como bien comentas, toca a nuestro turno, a los ponentes de México, ya que ya estuvimos con los ponentes de Costa Rica, iniciamos con Steve, después los profesores de Cuba, posteriormente tuvimos al profesor José Carranza de Perú, después a los profes de Argentina, ayer tuvimos al profesor Andes de Chile y hoy cerramos, ¿no? Nosotros esta serie de entrevistas que nos están haciendo favor de transmitir para darle un poco más de realce a esta certificación internacional para entrenadores de boxeo, que, bueno, lo hemos comentado, es la más importante que se ha llevado a cabo en los últimos años, por el nivel que ha alcanzado en cuanto a todos los países que hemos llegado y también la calidad de las ponencias que vamos a tener. Muy bien, entonces, en este caso, pues tenemos al profesor Toño, que va a ser el primero que va a participar por México, después el maestro Akira y después el licenciado Juan Pablo. Y cerrará un servidor ahí las ponencias, nada más para darle las gracias y decirles ahí nos vemos, ¿no? Muy bien, Excelente. gracias. Excelente, Richard. Pues ahí, Antonio Moguel, licenciado Antonio Moguel, cuál es el tema que le corresponde? Y bueno, pues aquí hablar un poquito de dar un preámbulo de ese tema. ¿Cuáles son lo que usted nos va a compartir el día de hoy? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Ricardo, Akira, profe Pablo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, me toca dar la parte de la metodología para el desarrollo de las clases, ¿no? Sabemos que ahorita con toda esta parte de las clases en línea y todo esto, pues no tenemos o no sabemos muchos de nosotros una metodología correcta para evitar lesiones, para que haya un correcto equilibrio funcional, químico, fisiológico del boxeador y muchos aspectos que debemos de tocar y saber para dar una clase, ¿no? Sabemos que una metodología es llevar todo consecutivamente conforme tanto a contextos de fuerza, adaptación y enseñanza, ¿no? Porque por eso se llaman clases, porque
básicamente tenemos que enseñar algo, ¿no? Entonces, ese es el tema que me toca dar, cómo se desarrolla, por qué la lubricación articular es tan importante como la vuelta a la calma, los procesos que se deben de seguir y por la parte de la periodización, ¿no? Que es la más grande, pues lo que yo voy a dar es la parte más chiquita, ¿no? El día a día, el entrenamiento día a día, cómo lo debemos de llevar, qué debemos hacer, qué tan importante es la elevación de la temperatura conforme a dónde está, en qué lugar están situados, si hace mucho calor, si hace mucho frío, cuánto tiempo se tienen que llevar, todo eso, ¿no? O sea, en el boxeo sí hay una parte específica, cuando hay un calentamiento específico, tenemos diferentes calentamientos, ¿no? Entonces debemos explicarlos, saber cómo se hacen, cómo se dan, qué pros y qué contras tienen cada uno de ellos, ¿no? Creo que básicamente es de lo que yo voy a hablar, y también la vuelta a la calma, que es tan importante como la primera parte que la última, que lo explico en la ponencia, no es una metodología, no nada más es parte principal, parte intermedia y parte final. No, aquí ya es una metodología y tenemos que ampliarnos y ver por qué el contexto de lubricación articular, elevación de la temperatura, a todo eso tenemos que verlo, ¿no? Eso va a ser mi ponencia, lo que yo voy a dar, y básicamente sería eso. Está excelente, Antonio Moguel. Aquí algo muy importante hablando de esta metodología de una sesión de entrenamiento, pues es como tú lo dices, una de las partes de la periodización y muchas veces nos hemos percatado que la gente sigue entrenando por bloques de 3 minutos por uno de descanso, porque así se dan los rounds en el boxeo. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las ventajas de planificar una sesión de la manera contemporánea como nos estás mencionando? ¿Y cuáles serían las desventajas de seguirlo haciendo como lo hacían nuestros maestros que nos ponían ahí a rounds de 2 o 3 minutos, que no veíamos el concepto de resistencia, de fuerza, una fuerza explosiva, una estrategia, etcétera? ¿Cuál sería el beneficio de plantear una sesión de entrenamiento como lo estás mencionando? Primero que nada se encuentra la parte de lesión, ¿no? O sea, mientras hay una lubricación articular, sabemos que se segrega líquido sinovial en las articulaciones y existen las lesiones, sí, pero eso aminora la lesión, o sea, no la acrecenta, ¿no? La elevación de la temperatura, si los músculos no están en una cierta temperatura en cuestión de un movimiento fuerte, un golpe muy fuerte, pueden recibir cierto daño. Bueno, ahí tenemos al licenciado en fisioterapia que o sea, básicamente tendrá que ser así, ¿no? O sea, él también nos explicará por qué se dan las lesiones y una de ellas es, pues me voy a poner a hacer ejercicio, bueno, voy a hacer un burpee. Bueno, pero no hiciste una lubricación articular, no hay una elevación de la temperatura. O sea, esto tiene un sustento científico, el por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y entrenar como lo hacían nuestros predecesores sería un riesgo de lesión. O sea, como lo comentaba hace poco el licenciado Ricardo, cuando ellos tenían el contexto de, bueno, pues ya lo hice campeón mundial y voy a entrenar a todos igual, ¿no? Entonces no es así, no está bien. Hay un principio de la individualización que dice que cada individuo tiene diferentes cargas y diferentes procesos y es el que debemos de tener siempre en la cabeza, ¿no? Y el síndrome de adaptación al ejercicio, que lo dije en la ponencia pasada, con las 3 fases, es lo básico que tiene que entender un entrenador para hacer esta parte. Excelente, excelente, Antonio. Con mucho éxito en la ponencia y hablabas algo muy importante que ahorita le voy a preguntar a Kira Esqueda. Aquí, fíjate que estábamos en el módulo del diplomado que estamos dando de entrenamiento funcional y hablábamos precisamente de la reacción de Márquez contra Pacquiao y cómo es que Márquez se anima a entrar, pero Pacquiao también se anima, que seguramente ahí hubo un trabajo de coach. Márquez estaba con la nariz rota y entonces psicológicamente debió de tener un proceso de entrenamiento psicológico también, porque no se pudo aventar a hacer ese golpe que era pocas veces lo había hecho en el combate y finalmente se atrevió a hacer ese golpe y con ese golpe gana. ¿Cuál es la importancia de la preparación psicológica y cuál es el tema que te corresponde dar, mi querido psicólogo? Hola, ¿qué tal, George? Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues fíjate, es fundamental, aunque rara vez se entrena la parte psicológica. Todo mundo sabe un poco, todo mundo tiene una noción de cómo trabajar esta parte psicológica,
pero te voy a explicar así rápido para mí y voy a romper un poquito el paradigma, porque normalmente todo el mundo piensa que en el box, y no solo en el box, en el deporte, es un 50% físico, 50% mental. Otros le dan más porcentaje a lo mental, otros un poquito más porcentaje a lo físico, pero no pasa de un 60-40. La realidad es que es un 90% físico, un 10% mental. ¿Por qué? Porque yo puedo subirme ahorita a un ring y mentalmente estoy muy bien preparado. Si estamos en ese 50-50, tengo 50% de probabilidad de ganarle a cualquier boxeador que yo me suba en estos momentos. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que el boxeador que está entrenado, que está preparado físicamente, me va a ganar muy fácil. ¿Por qué? Porque el box es 90% físico, 10% mental. ¿Dónde entra este 10% mental? Cuando dos boxeadores llegan físicamente preparados, tácticamente preparados, muy similarmente, van a llegar a su 90%. Quien define la pelea va a ser el que ha trabajado ese 10%. Entonces, la mayoría de los boxeadores no han trabajado la parte psicológica y han sido campeones mundiales. Entonces me vas a decir, bueno, entonces no significa nada esta parte. No, sí significa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Dinamita Márquez tal vez no tuvo una preparación psicológica porque no la conocemos. O él no ha dicho que tuvo un psicólogo atrás de él. Sí ha dicho que ha tenido preparaciones psicológicas y cosas así, pero no un psicólogo de planta que esté trabajando con él. Pero si a él le trabajaron un 5% y Manny Pacquiao nada más trabajó un 3%, es esa confianza con la cual él sabe que Manny Pacquiao cuando tira la combinación que tiró normalmente se agacha, entonces él dijo, esta es la combinación, suelta el, ¿cómo se llama? El upper, y es cuando encuentra, ¿cómo se llama? Encuentra la cara de Pacquiao y entra con todo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el punto importante? El punto importante es que nosotros, y que es mi tema, es cómo de ir desarrollando a un boxeador desde la parte amateur, desde la parte infantil, hasta la parte profesional. ¿Por qué? Hay algo muy esencial. Tenemos que saber en qué momento tenemos que ir modificando el entrenamiento para que pase de ser divertido, entretenido, para que pase a ser ya más en serio, más reconocido y que termine siendo ya un entrenamiento de alto rendimiento. ¿Cuál es la diferencia psicológica? La diferencia psicológica es que con un niño que va en iniciación, si tú le empiezas a gritar, lo empiezas a presionar y lo empiezas a insultar, el niño va a tener consecuencias de ya no querer seguir en el boxeo. Si lo pones a golpear, si lo pones a enfrentarse, el niño ya no va a querer. Pero cuando ya avanzas y ya empiezas a competir, ya empiezas a entrar en rendimiento, en alto rendimiento y en elite, ya tienes que saber que le tienes que gritar a tu boxeador, le tienes que formar el carácter, tienes que entrenar ese carácter y lo más importante, sí tienes que insultarlo. ¿Por qué? Porque cuando él se suba al ring, va a haber mucha gente que lo va a estar insultando, el de enfrente lo va a estar insultando, la esquina de enfrente lo va a estar insultando y él tiene que saber reaccionar a ese insulto, tiene que saber modificar esa información y canalizar esa ira para encontrarse dentro del ring. Porque lo que normalmente vemos es que ya empiezan, ahorita la tendencia de la psicología es, no le grites, no lo insultes. Y entonces el boxeador cuando se sube, y me ha tocado ver en muchas peleas amateurs, en muchas peleas, ¿cómo se llama? De proceso olímpico, que de repente el de enfrente le dice, te voy a romper el alma, y le empieza a decir groserías, y se empieza a hacer chiquito, la esquina le empieza a gritar, la tribuna, las gradas le empiezan a gritar, y es un muy buen boxeador que se empieza a hacer chiquito, porque no sabe manejar ese carácter. Entonces, de lo que va a tratar es cómo llevar psicológicamente, o sea, en qué momentos le tengo que gritar, en qué momentos le tengo que apapachar y en qué momentos sí tengo que ser la persona enérgica y tal vez nefasta que lo va a estar retando para que él pueda superar, como tú dices, ya tengo la nariz rota y aún así tengo que salir a buscar el knockout porque por decisión me van a ganar. Claro, claro, y ahí eso va a ser súper importante dentro de todo el proceso, ¿no? Porque finalmente, te decía, bueno, analizábamos esa parte psicológica, esa parte de cómo fue la respuesta, pero también analizábamos desde el pivote cómo iba todas las cadenas musculares
se iban activando para generar el gol que finalmente fue el knockout. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo que nos estás mencionando, bueno, creo que enriquece muchísimo la ponencia en cuanto a todo el proceso, porque a veces queremos ver solamente la punta del iceberg, queremos ver solamente el resultado. Tal vez los que somos fanáticos del boxeo, como yo que me declaro un fanático por las alitas y las cervezas, entonces seguramente solamente estoy viendo la punta del iceberg de la preparación y no vi todo lo que viene detrás, el proceso, desde cuándo iniciaron, cómo fue cada una de las etapas. Entonces esta parte me parece padrísima. Muchísimas gracias, Akira. Yo creo que mucho éxito ahí en la ponencia y yo creo que va a ser algo muy, muy memorable el que hables de este tema, porque bueno, a muchos entrenadores les hace falta cambiar esos paradigmas para no solamente tener un campeón, sino tener varios campeones, ¿no? Entonces, muchas gracias, Akira. Y bueno, y Juan Pablo, que nos va a hablar un poco de esta parte que tiene que ver con las lesiones, que tiene que ver con la fisioterapia, que tiene que ver con la rehabilitación. ¿De qué va el tema dentro de la ponencia, dentro de esta conferencia? Hola, ¿cómo están? Antes que nada, pues agradecido con ustedes, ¿verdad? Y con esta parte que nos permite también un desarrollo a nosotros. Voy a postular esto desde el hecho y comentando que es importante el entender que somos un equipo interdisciplinario. O sea, todo lo que hablamos todos en el tema como tal, implica el hecho de entender que se ocupa un buen entrenador, se ocupa un buen psicólogo, se ocupa un buen nutriólogo, se ocupa alguien que vaya llevando las etapas del entrenamiento, alguien que te diga cómo tienes que comer, cómo tienes que dormir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que comportarte. Obviamente lo que habla el profe es importantísimo, ¿no? La parte fundamental, empezar desde iniciación deportiva, ¿no? Hasta ir llevando al atleta al alto rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que nos hemos topado todos, pues yo creo es con la carencia de conocimiento. No es que no se quiera tener como tal un equipo interdisciplinario. Ahora vemos la importancia de entender que solamente no la nutrición. Yo me he generado varios apostolados, toda esta cuestión de la terapia. Digo, hago un pequeño paréntesis que yo esto lo empecé a aprender más o menos como por ahí desde los 7 años. Mi abuelo fue quiropráctico profesional, mi papá también. Y entonces es algo que se viene realizando. Entonces, de verdad que sí ha sido importante como entender. Yo me acuerdo de una frase que decía desde ese tiempo mi abuelo, que decía que si a una lesión no se le mete la mano, no sale. Y yo decía, ¿cómo? O sea, porque hablando en el hecho de que hay mucho aparato y mucha cosa que te ayuda, o muchos componentes que te ayudan a llevar más rápido, a agilizar más rápido el proceso evolutivo de una lesión, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, yo he entendido y me he dado cuenta de la importancia de verdad que es llevar a cabo una buena terapia de fortalecimiento, de rehabilitación y por ende como manejaba el profe de prevención. Esta parte que hablaba de la cuestión de nosotros somos de los en México existe una gran incidencia en lesiones de rodilla. Yo el 50 a 40% de personas que atiendo, de 40 años para arriba son lesiones de rodilla, lesiones articulares por desgaste de mucosa articular. La gran mayoría. Y la misma lesión se repite. Por ejemplo, tú tienes una lesión de tobillo, se repite en la rodilla, se repite en el hombro, se repite en la espalda comúnmente, ¿no? O primero en la rodilla, luego en la espalda y tiene su incidencia. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Es importantísimo, sí, el entrenamiento, pero el entrenamiento modificado. En algunos libros yo he llegado a leer que el ejercicio se practica 3 veces a la semana y con todo respeto no quiero como también mencionar cosas que no. Yo sé que el ejercicio es importante diario, manejándolo con diferentes cuadros musculares, como comúnmente lo hacemos hoy en día. Por eso se maneja de diferente manera. Ahora hablando de la parte, o entrando a esto que es muy importante. Cuando tú trabajas con una lesión, trabajas estresado, trabajas con todos esos aspectos que damos la mayoría, con deshidratación, trabajas con una mala alimentación, trabajas con el simple hecho de haberte desvelado. Ya cambió tu rendimiento, ya cambió tu presión o tu tensión arterial, por ejemplo. Tú ya llegas a una pelea hablando y de repente
me toca, ¿no? Cuando he estado en el servicio médico y muy motivados, muy emocionados, y de repente veo y el oxímetro me marca 102. Le marco la presión y arriba, ¿no? No sé, 130, 129. Dices, a ver, espérame, algo está pasando. Porque pues el chavo se ve sano. Ya cuando empieza a platicar, ¿ya desayunaste? ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste? No, es que no pude dormir nada. Bueno, entonces ya tenemos un preámbulo que nos va diciendo. Toda esta situación es importante irla manejando, como decía el profe, psicológicamente antes. Una persona que no duerme tiene un rendimiento de un 50%, si no es que a veces hasta menos. Entonces, cuando tú ya tienes una lesión, hablando específicamente, por ejemplo, del boxeador, una lesión del manguito rotador, que se te genera una contractura y que la corredera bicipital, deltoides, trapecio, cuello, espalda, no sé, escalenos, romboides, están contracturados, esas fibras musculares comúnmente no se van a relajar. Yo he entendido y he encontrado que por más estiramiento que hagamos, que por más buena alimentación que tengamos, que por más hidratación, que el deportista vaya, mientras tú tengas una contractura muscular, no cede a menos que no la trabajes. Y hay maneras de trabajarla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en una pelea donde es importante, voy estresado, voy con un nivel obviamente agobiado porque te genera tensión. Ya el simple hecho de saber que vas a pelear te está generando una tensión de estrés pre-competitivo, ¿no? Entonces tú llegas, empiezas con el calentamiento, entras bien y tú y de repente resulta que tuviste una desconcentración y al momento que tiras el golpe, puedes generar o una ruptura o un desgarro o hasta una subluxación del hombro. ¿Generada por qué? Por esa contractura muscular mal trabajada. Otra de las cosas que he encontrado es que cuando hay una contractura muscular, en las fibras alfa, en la que sea, en el músculo que sea y al nivel que sea, esa parte muscular no crece. Cuesta mucho trabajo. O sea, se ve que crece porque obviamente pues, no tenemos una vista de rayo láser y lo que crece son los músculos alrededor. Pero como tal, esa zona no crece. ¿Qué te va generando? Que obviamente se lesione, que tengas un proceso como de lesión moderada o crónica, muy crónica, degenerativa. Tengo, por ejemplo, ahorita tengo un atleta que tiene 115 peleas, una mujer, tiene 20 años, tiene 2 años sin boxear por una lesión que tiene en los metacarpos. Y como rara, porque es como entre los ligamentos, los músculos, o sea, tú le mueves, le ajustas, se quita. Empieza a boxear, empieza a pegarle al costal y empieza la lesión. Una lesión que se acaba del túnel. Le han puesto, ella me ha dicho que ha ido con otros terapeutas y le han puesto ozono, le han puesto célula madre, le han dado electroestimulación, acupuntura, punción seca, que son diferentes técnicas de terapia que se utilizan obviamente para sacar las lesiones. 2 años sin poder debutar. O sea, estaba a punto de debutar, no ha podido debutar por este tipo de lesiones, ¿no? Por ahí con algunos otros atletas me ha tocado de alto rendimiento, obviamente estoy hablando de un Rocky Hernández, de Bandido Vargas, ¿no? Que de repente son lesiones que a lo mejor si trabajáramos, por ejemplo, a Bandido Vargas le cuesta mucho trabajo el crecimiento de la musculatura, ¿no? En la última pelea, si lo vemos contra el Alacrán Berchel, se veía delgado, a diferencia de Berchel. Obviamente son diferentes anatomías, pero yo sí tengo la conciencia y tengo la noción que si tú trabajas eso adecuadamente, ayudas a que ese es otro procedimiento. Vamos hablando de esta parte de la prevención, como tal el ataque de la lesión, ¿sí? Hacerte cargo de la lesión, trabajar la lesión, y posterior, o en el mismo trabajo, hacer velocidad, fuerza, potencia, resistencia. Nosotros tenemos en la columna vertebral algo bien sencillo. Nuestra columna vertebral obviamente tiene espacios intervertebrales, los cuales tienen un colchón, ¿no? Que es un disco intervertebral, y en medio, viendo la vértebra de lado, tenemos algo que se llama agujero de conjunción, vértebra con vértebra. Por este agujero de conjunción sale el nervio, que va a irradiar a los brazos, en este caso el plexo braquial, a las piernas, hablando del nervio ciático, del nervio crural, y así sucesivamente, ¿no?
Cuando tú llegas a tener una subluxación, por ejemplo, hablando de C4 a dorsal 6, dorsal 5, contemplando la parte del plexo braquial, comúnmente vas a tener una disminución de comunicación del cerebro hacia el órgano. Claro. Eso es casi un hecho. Entonces, imagínate un boxeador que de repente por la parte del proceso de no trabajar las lesiones, no sé si te has fijado que hay unos boxeadores que los brazos se les empiezan, que pierden la extensión completa del cuerpo. ¿Sí? Eso ya es una lesión. Ahora, imagínate tú boxeando, que el golpe llegue así, ¿no? Más o menos. Entonces, estamos perdiendo fuerza. Aunque sean 2-3 centímetros, ya no tienes el mismo alcance. Esto te hace perder potencia, te hace perder fuerza. ¿Por qué? Porque en vez de llegar con toda la fuerza necesaria, no tienes la misma resistencia para dar el golpe, no tienes la misma fuerza ni la misma potencia. Lo que hace la terapia en este caso al trabajar las contracturas musculares, descontracturar y trabajar las subluxaciones articulares, genera un proceso de velocidad, resistencia y potencia. Es como si tú tuvieras, y ha pasado, ¿no? Que de repente dices, oye, no está la manguera, estaba saliendo bien el agua, ¿qué pasó? Y entonces te fijas, por allá está anudada, ¿no? Es lo mismo, ese es un ejemplo clarísimo de lo que pasa a este nivel. Entonces imagínate un brazo sin fuerza y tú trabajando las mismas 150 repeticiones para hacer acondicionamiento físico, ¿no? Por ejemplo, o trabajando a la misma velocidad en el costal. Obviamente esto va a generar una lesión, ¿no? De repente he escuchado gente que me dice, oye, es que ¿sabes qué? Que fui a que me infiltraran diferentes medicamentos, no sé, corticoides. Comúnmente generan un proceso de entumecimiento, pérdida de función nerviosa, la sensibilidad nada más. Imagínate tú con una contractura muscular donde pierdes sensibilidad y de repente le estás dando atrofia muscular. Obviamente llega un momento que cuando llega a sentir otra vez ese hombro, te está despedazado, hermano. Crónico, claro. Degenerativo. Así. Aquí, ¿qué es lo importante? Entender el proceso, como todo lo que estamos viviendo, el hecho de entender que cuando tú tienes un proceso de prevención, si no lo tuviste de recuperación y después de la terapia, fortalecimiento, fuerza, resistencia, potencia, obviamente vas a llegar al grado donde te vas a volver, vas a tener excelencia, vas a tener calidad en lo que tú vendes, en lo que tú generas. En este caso es tu boxeo. En este caso, llámese cualquier deporte, ¿no? Entonces, aplicado desde este punto de vista, obviamente ya en la charla van a salir muchas dudas, cómo se trabaja, cómo no se trabaja, sí la importancia, van a salir ciertos debates. Es importante aclarar que yo te lo comento, yo se los comento desde el punto de vista particular, desde mi estudio, desde mis apostolados, desde mi trabajo con experiencia, se podría decir ya como profesional de más de 10 años, porque hay puntos de vista médicos en los cuales podemos debatir, ¿no? Donde de repente te dicen, yo he escuchado médicos que te dicen, no vayas con un quiropráctico, te va a dejar, ¿no? Y trabajo con médicos de rango donde me han dado la oportunidad de poderles servir, porque me dicen, no, ¿sabes qué? Tengo una lesión, pero me quieren operar, yo no me quiero operar, yo sé que con terapia sale. Entonces, bueno, son, ¿no?, diferentes puntos de vista. Entonces, gran parte de lo que vamos a ver es eso, que el deportista se enfoque en saber que necesita un cuerpo interdisciplinario, donde tiene que tener un entrenador, un nutriólogo, un psicólogo, donde tiene que tener un coaching de entrenamiento mental, donde tiene que tener un buen preparador físico, donde tiene que tener un buen terapeuta, donde tiene que tener un buen masajista. Siempre y cuando pensemos en que quiera vivir una vida sana, una vida dedicada al deporte, pero también obviamente que termine lo más grande que se pueda de seguirse dedicando a eso, porque obviamente va a comer de eso. Y que tenga la posibilidad que de posterior, pues no tenga lesiones. Como estadística, y cierro con esto. Esto no lo dicen y muchas veces no lo encuentras en ningún libro, pero por ahí con algunos profesionales de esto se ha entendido. Una lesión maltratada que durante tanto tiempo se estuvo generando el cúmulo de calcio, ¿no? Por el proceso curativo que te generó
un esguince de tobillo, un esguince de muñeca hace 10 años, eso te puede llevar a que alguna enfermedad osteodegenerativa que tienes en tu ADN se despierte. Así como la diabetes, así como la hipertensión, que las tenemos en nuestro material genético, y de repente, es que ya es hipertensa, o ya es diabética. Obviamente se fue generando una enfermedad durante tiempo. Lo mismo pasa con las lesiones mal cuidadas, maltratadas, ¿no? Es que de repente ya tiene mucho desgaste, tiene un pico del oro, tiene con artrosis, tiene una artrosis de rodilla, tiene... esto se generó no ahorita, esto se generó hace tiempo. Entonces, es preventivo también. Para cuestión de salud y para cualquier persona, los profes, cualquier persona tenemos que tener en algún momento de nuestra vida un proceso de rehabilitación y recuperación. Excelente, excelente, Juan Pablo. Pues aquí algo muy importante de lo que mencionas y nos ha tocado vivirlo o verlo, es que muchas veces el entrenador y el atleta no quiere pasar por este proceso de rehabilitación y posteriormente habilitación por el miedo a no participar en ciertas competencias, ¿no? Entonces muchas veces se aguanta y dice, bueno, pues le voy a seguir así y no, tal vez lo que estás mencionando tiene que ver con esta parte integral, que tiene que ver con un nutriólogo, que tiene que ver con un psicólogo, con un entrenador, con un metodólogo, y que finalmente, bueno, pues vamos a saber si realmente puede estar, realmente necesita un proceso de habilitación después de la rehabilitación y entrar directamente ya a la parte deportiva, porque a veces nos saltamos esa parte de habilitación, ¿no? Rehabilitamos, pero ya no habilitamos, como tú dices, mejorar la fuerza, la resistencia, la rapidez y posteriormente ya irnos directamente al deporte. Este tema me parece padrísimo porque yo creo que la mayoría de los que estuvimos en deportes de combate o estamos en deportes de combate hemos sufrido de esto y muchas veces el entrenador tiene que decidir si el chavo entra o no entra y yo creo que los tiempos ya no son así. O sea, ya el entrenador se tiene que apoyar del fisioterapeuta, se tiene que apoyar del rehabilitador físico para que de esa manera él sepa si realmente ya tiene todo el rango de movimientos y ya puede hacer el deporte como tal, o si se tiene que esperar a que se habilite mejor para que pueda generar mejores gestos deportivos, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante. Gracias, Juan Pablo. Y bueno, Ricardo Covarrubias, ¿cuál es el tema con el que te toca cerrar? Te toca un gran compromiso, pues ya te dejan hasta el último y ahora es como una vez que me tocó exponer ahí con varios de mis compañeros en un congreso y me dejaron al último. Yo dije, ¿y ahora qué digo? Ya dijeron todos lo del tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te toca exponer a ti, Ricardo? Tal cual, así le voy a hacer, George. Voy a decir, bueno, pues yo ya no tengo nada que decir, ahí nos vemos. ¿No? Doy el cierre y ya. Así pasa en la escuela, ¿no? Cuando ya pasa, lo bueno es que voy a ver todo lo que expusieron y así ya puedo entrarle por ya sé más o menos por dónde. Pero bueno, mi tema es métodos de entrenamiento y suplementación específica para evitar, retrasar, postergar la fatiga en el boxeo, ¿no? Este tipo de temas que he estado tomando últimamente, que son como derribando mitos, ¿no? Que traté el entrenamiento de fuerza en niños, después traté los entrenamientos HIIT, y en este caso también la fatiga realmente ha sido tratada como algo, entre comillas, que puede ayudar al rendimiento deportivo. O sea, muchos tratan a la fatiga como si fuera algo ligado al rendimiento deportivo y dicen, todo persona que se dedica al entrenamiento deportivo debe de llegar a la fatiga para tener una mejor condición física. Eso realmente podríamos tratarlo como si fuera un mito, porque casi todo el mundo lo cree así, pero sin embargo, esto dista mucho de ser la realidad, ¿no? La fatiga, aquí tenemos pues 3 personas que pueden estar muy ligadas a ellos. Puede tratarse por una cuestión fisiológica, una cuestión psicológica, ¿no? Que finalmente este proceso sirve para fatiga principalmente. ¿Qué tengo que hacer realmente? Pues volver a mi organismo más apto para poder soportar los entrenamientos y los estímulos que voy a tener durante las cargas de entrenamiento. Sabemos que una carga de entrenamiento te rompe la homeostasis, ¿no? O sea, totalmente. Entonces, tu organismo va a buscar la manera
de volver a recuperar esa homeostasis. Y ese estado de homeostasis tiene que permitirte llegar poco a poco a unos estados también donde vayas soportando más este tipo de fatigas. Pero si yo no sé planificar el entrenamiento, si yo creo que para que un boxeador sea bueno, tiene que fatigarse todos los días del entrenamiento y entrenar 3 minutos de trabajo por uno de descanso todos los días y estar llevando ese tipo de procesos porque son generales aquí en el boxeo, entonces no voy a provocar esos mecanismos de adaptación, ¿no? La fatiga puede tener, digo, diferentes factores. Ya dijimos los psicológicos, yo no me voy a meter tanto en eso, ahí van a haber 2 temas con expertos, Akira y los profesores argentinos que van a tratar ese tema, pero sí los aspectos fisiológicos, ¿no? Como el rendimiento cardiovascular, la utilización de oxígeno o la utilización de los nutrientes, ¿no? La fatiga neuromuscular, aquí se da mucho, ¿no? Porque este deporte es de pensar también, o sea, todos los deportes de combate, tienes que tomar decisiones en segundos y esa toma de decisiones junto con la fatiga que tienes física, o sea, también merma en el rendimiento, ¿no? La producción de metabolitos en el organismo, o sea, todo este tipo de cosas que luego relacionamos todavía, que el ácido láctico produce las agujetas y que todo este tipo de cosas que ya quedaron en el pasado, pero entonces mucha gente se pregunta, ok, ya te entendí que no es el ácido láctico, ahora es lactato, pero el lactato también produce fatiga. No, el lactato es un indicador, ¿no? Nada más, pero no es un productor de fatiga y muchos lo toman así todavía, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hablar en esta plática precisamente es primero sobre la fisiología y la biología de la fatiga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la produce? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Ya que entendamos esto, podemos pasar a los métodos de entrenamiento que me pueden ayudar a adaptarme y a tener un organismo mucho más apto para soportar la fatiga. Y posteriormente ligaremos el tema de la suplementación específica que me puede ayudar para esto, porque también eso es muy importante. Hay veces que suplementamos porque creemos que va a ayudar y de repente metemos whey protein y betalanina y creatina y arginina y todo lo que estamos metiendo y luego dices, oye, ¿por qué le estás metiendo eso? Ah, no, pues porque se lo mete el boxeador tal y es campeón. Y dicen, pero, o sea, dame una explicación por la que se la estás metiendo a esta persona, ¿no? Y ya no se hable de algún niño o algo que también le puedas estar dando algo sin que lo necesite en absoluto, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante conocer de este tema de la fatiga, no solamente el saber que son aspectos biológicos, psicológicos, fisiológicos, sino qué los provocan, cómo puedo adaptar mis entrenamientos de una mejor manera para poder hacer a mi organismo más apto y soportar estas cargas, y posteriormente, qué ayudas ergogénicas me pueden ayudar para poder soportarla, ¿no? Entonces, creo que es un tema que ayudará a algunos entrenadores para poder planificar mejor sus cargas de entrenamiento y olvidarnos de esos mitos no, a fuerzas en el boxeo son 3 minutos de trabajo por uno de descanso porque así subes y peleas, ¿no? Pues entonces se entrena sparring desde que inicia la preparación hasta que termina, ¿no? Si eso es lo que quieres. Entonces, no, tienes que buscar tipos de entrenamiento que te ayuden a rendir mejor, ¿no? Ayer estaba hablando con un profesor sobre los entrenamientos Tabata y los tipos de entrenamiento tan utilizados y que de repente le preguntas, a ver, tú vas a dar una plática de Tabata, ¿no? Sí. A ver, explícame el fundamento fisiológico de por qué son 20 segundos por 10 de descanso. El sistema de la ruptura de ATPs a causa de la fosfocreatina y el sistema de glucólisis se recupera en 10 segundos, ¿o qué estás recuperando en 10 segundos? ¿Cuántos son los periodos bifásicos o trifásicos que lleva una recuperación de este tipo? ¿No? ¿Por qué le das 20 segundos? O sea, ¿qué sistema estás estimulando? Bueno, o sea, como que dijo, no, pues mejor me aguanto a darlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si me voy a poner a dar y a explicar lo que leo en un libro y agarro y meramente voy a pasarles información, ¿no? O sea, leo y les paso información, pero ya lo hiciste, ya lo comprobaste, ya agarraste a tus atletas y le hiciste la prueba para que compruebes realmente si funciona o no funciona y que te está dando los parámetros, porque si no, entonces pues eres un mero transmisor de información.
O sea, tienes que darles experiencia y la experiencia te la va a dar el tratar a los atletas conforme a lo que tú estás efectivamente leyendo, informándote, documentándote, pero ahora hazlo. Y no lo hagas con uno, hazlo con 2, con 3, con 10, porque todos van a responder de diferente manera, ¿no? Entonces, esto es, no nada más, voy a aplicar AMRAPs, EMOMs, Tabatas, Fortime y todos esos entrenamientos que están tan de moda. Ok, explícame los fundamentos fisiológicos por lo que estás aplicándolos y si es para toda la población. O nada más se trata de ser un mero entrenador sudador, ¿no? De los que nada más te hacen sudar y te hacen cansarte, pero no tienen la menor idea de lo que está pasando adentro, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar tratar en mi última plática. Excelente, excelente, Ricardo. Pues ahí un tema muy importante, ahí muy controversial también, porque bueno, finalmente dentro de la metodología del entrenamiento, bueno, pues hablábamos de procesos que eran antes porcentuales, hablábamos, ya con el doctor hablábamos de cómo PDC, el plan directo a competencia, etcétera. Entonces, muchas cosas que le van a servir realmente al entrenador actual para poder de alguna manera actualizarse de todos estos temas. Entonces me parece, no nada más tu tema, que me parece muy interesante, sino todos los temas que se van a dar me parecen muy interesantes, pero no nada más enfrascarlo en la parte del boxeo. Yo creo que para todos los deportes de combate y para toda la gente que tenga el interés de capacitarse, pues está excelente la información. Pues la verdad es que les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco la información y ya nada más para que nos digas cómo va a empezar estas conferencias, cuándo empiezan y los que se quieren inscribir, si todavía lo pueden hacer. Claro que sí, George. Bueno, ya comenté las maneras de inscripción al principio del video, todavía se pueden inscribir. Y bueno, iniciaremos el lunes. Todas las ponencias serán a las 5 de la tarde, hora del centro de México. ¿Por qué? Porque esto sí nos lo han preguntado mucho. Como están inscritos de varios países, 5 de la tarde, hora del centro de México, entonces ya verán más o menos a qué horas lo ajustan de acuerdo a su país. Iniciaremos el lunes con la ponencia Cualidades físicas orgánicas predominantes en los deportes de contacto y cómo desarrollarlas, con el licenciado Andrés Pedrini de Chile. El 17 de junio, Fortaleza Mental, con los profesores Ricardo Labrón y Malvina Mieres de Argentina. La ponencia 3, el profesor Juan Antonio Moguel, licenciado en acondicionamiento físico, dará metodología para el desarrollo de la clase de boxeo. En la ponencia número 4, el 22 de junio, estructura de gimnasio y la enseñanza del boxeo en etapa escolar y juvenil, por Steve Salazar de Costa Rica. En la 5, ponencia número 5, el 24 de junio, reflexiones sobre la preparación táctica del boxeador, con el licenciado Isaíl Dinza de Cuba. La ponencia número 6, 26 de junio, a cargo del maestro Akira Esqueda, preparación psicológica para el desarrollo de un boxeador. Ponencia 7, 29 de junio, baja de peso sin degradación de masa muscular, precompetencia y reestructuración muscular por postcompetencia, con el licenciado José Carranza de Perú. La ponencia número 8, prevención y atención de lesiones en el boxeo, con el licenciado Juan Pablo García de México. La ponencia número 9, el 3 de julio, modelo de entrenamiento sobre extracción tricíclica aplicado al equipo nacional de boxeo cubano, por el doctor Misael Salvador González Rodríguez de Cuba. Y cerramos con la ponencia número 10, a cargo de un servidor, el 6 de julio, métodos de entrenamiento y suplementación específica para evitar la fatiga en el boxeo. Entonces, pues a partir del lunes hasta el 6 de julio, así que tenemos mucho trabajo, mucho aprendizaje, y pues al parecer, por lo que sé, esta es la primera parte de algo que viene mucho más grande por parte del Consejo Mundial de Boxeo, por ABATAM, que es la asociación que está presidiendo ahorita esto, el profesor Juan Carlos Tobar, Silverio Porras, el licenciado Mauricio Sulaimán, que está a la cabeza del Consejo Mundial, y bueno, todos los profesores que estamos ahorita a cargo de las ponencias, el personal de staff, ya lo mencionaste, a Perla, a Alfonso, bueno, hasta a mi esposa la tengo haciendo diplomas, ¿no? No es mentira. Entonces, ahí andamos todos ahí trabajando ahorita marchas forzadas para que esto salga de la mejor manera. Excelente, Ricardo. Pues la verdad es que se les desea mucho éxito y mucho éxito a todos los ponentes, cada uno en la ponencia que les toca desarrollar y bueno, pues
mucho éxito y seguramente esto pues va a dar para más, para seguir capacitando a la gente, que es algo muy importante en el ámbito del acondicionamiento físico, del deporte, de los deportes de combate. Y bueno, pues esto es algo que se necesita y que es importante de tomar ahorita estos diplomados que son gratuitos y bueno, posteriormente seguir con ese proceso de capacitación, profesionalización. Pues muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron a través de todas las entrevistas. Si no las pudiste ver todas en Facebook, pues están en el canal de YouTube. Ahí, aquí voy a poner el post del canal para que las puedan ver también cada una de ellas. Entonces, bueno, pues muchas gracias, gracias a todos. Akira, muchas gracias. Juan Pablo, Antonio Moguel, ahí Ricardo Covarrubias, pues muchas gracias y mucho éxito. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, no sé si quieran agregar algo más. No, pues nada más, pues los esperamos, todavía tienen mañana y el lunes en la mañana para inscribirse, ya como dijimos, abrimos los procesos de inscripción nuevamente, entonces, y las ponencias siempre van a ser a través de la página de Facebook de Capacitaciones INSD, así como está aquí atrás, INSD Avatam. Ajá, ahí van a ser todas las ponencias por Facebook Live. Recuerden, si no pudieron entrar a la hora de la ponencia, se va a quedar guardada hasta el siguiente día, al mediodía. Entonces pueden entrar a verla en el transcurso de la tarde o en la mañana siguiente, solamente ingresando su número de registro que aparece en el registro que ya publicamos precisamente en la página de capacitaciones. Excelente, pues muchas gracias, Ricardo, gracias a todos, mucho éxito y bueno, pues gracias a los que estuvieron ahí al pendiente de las entrevistas. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego, profes.